siento que hay contradicción. Pero, señor presidente, al señor ministro, tenemos que tomar precauciones. Es cierto que nosotros no podemos esperar que la crisis de Europa se siga profundizando, el problema de la recesión continúe, que el crecimiento de Estados Unidos esté muy limitado. Nosotros tenemos que hacer infraestructura, como le vuelvo a repetir, pero también la infraestructura en el medio rural, para crear que esa zona del Perú, de la más pobre, también se vuelvan productivas. Por ello las inversiones en irrigaciones, en pequeñas irrigaciones, para hacer llegar que estos productos que se produzcan a través de estas inversiones en riego y en represas, se puedan traducir en una mayor productividad y sobre todo aprovechando la geografía de nuestro país, que tiene pues una cadencia de los 4.000 al nivel del mar en 250 kilómetros, lo que se puede hacer una cantidad muy grande de represas. Esas son infraestructuras que nos van a dar beneficios de inmediato, porque una represa, cualquier terreno que en esta área, que ya están completamente fertilizadas con el correr de los tiempos, de los años, creo que los resultados que se pueden lograr son de inmediato. Por eso, señor presidente, a través suyo, señor presidente, al ministro, decirle mayor inversión en el área rural, mayor inversión para que la productividad deje de que esta gente abandone la pobreza, pero a través de un esfuerzo propio. Está bien, con el apoyo del gobierno, pero un esfuerzo propio, y que eso se va a traducir en que vamos a disminuir el problema de la seguridad ciudadana, porque mientras menor sea la inmigración del área rural, indudablemente que vamos a tener que gastar menos en el problema de seguridad. Yo creo que el problema de cómo lograr una mayor inseguridad, indudablemente, es lograr también una mejor especialización de parte de la policía. Y tenemos que reconocer a veces los éxitos. Dele tiempo para concluir, por favor. Los éxitos que se alcanzan, señor presidente, como el caso que se ha logrado, y es cierto que tenemos que implementar una mayor, que se pague mucho mejor a nuestras fuerzas policiales, pero como es el problema de la inseguridad, es un problema multisectorial, pero juega un papel importante en la forma como nosotros podamos a la policía, sobre todo, poder hacer las correcciones que sean más importantes para lograr grandes éxitos. El caso de la notaría Paino, después del fotógrafo Choi, y el último problema de caso tan triste de un adolescente que fue sepultado, que ya conocemos todo, y que son logros que se hacen a través de una especialización que es la policía de investigación. Yo creo que hay prospectos que podemos desarrollar dando un mayor aporte económico, pero logrando también una mayor profesionalización y logrando también que nuestros profesionales se preparen mucho mejor para que rindan fruto al país. Gracias. Agradecemos al congresista Enrique Wong. Ahora dejamos en el uso de la palabra por el término de 5 minutos al congresista Martín Belaunde y luego por 5 minutos a la congresista Carmen Omonte. Gracias, señor presidente. Luego de escuchar la exposición del ministro de Economía y Finanzas, yo creo que de la misma se desprenden algunas consecuencias implícitas, pero no por ello menos inevitable. La primera década del presente siglo, particularmente a partir desde el 2003, salvo el 2008, donde se produjo esta tremenda crisis financiera internacional de la que no tenemos salir, ha sido ello no obstante absolutamente excepcional para el Perú. El Perú, que tuvo un magro desempeño en el 2008 o 2009, pudo recuperarse a partir del 2009, 2010, 2011, 2012. Pero ahora se ve
que esa velocidad que venía de atrás se ha detenido y conserva una fuerza inercial, pero que quizás no sea suficiente para continuar con el crecimiento y el desarrollo que el Perú ha tenido en los últimos 10 años. Sin embargo, es cierto, y hay que reconocerlo, que la economía en su aspecto macro ha sido bien administrada. Tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que antes mataban al país, como la crisis de balanza de pagos. Pero, debido a esta situación financiera internacional, debido a la tremenda turbulencia en la que se encuentra Europa, debido a la situación incierta en los Estados Unidos, que está creciendo, pero que aún no logra entrar en una etapa de crecimiento que deje atrás cualquier asomo de recesión, y debido también al estancamiento de China. Este conjunto de factores está influyendo negativamente en las cotizaciones internacionales de muchos de los productos que el Perú exporta. Ahora bien, el Perú tiene una economía equilibrada, porque no es solo minerales, también tiene agricultura, también tiene pesca, también tiene exportaciones industriales. Obviamente también tiene agroindustria. Entonces hay un equilibrio que nos permite poder luchar contra esa situación. Pero hay una cosa que yo quisiera enfatizar. El ministro de Economía ha dicho que para sustentar el crecimiento es indispensable mantener un ritmo mínimo de inversión. La inversión estatal tiene problemas, grandes problemas en su ejecución, tanto a nivel del gobierno central y quizás en mayor nivel en los gobiernos regionales y municipales. Lo vemos todos los días, obras inconclusas, contratos que no pueden terminarse, fallos judiciales que perjudican, denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. No hay una buena ejecución del gasto público. Pero luego tenemos en el sector privado un problema muy grande, aparte de la caída de las cotizaciones. Y ese problema se manifiesta en el desborde excesivo de los requisitos administrativos. Por favor, dele tiempo para concluir, por favor. Con cargo a mi bancada. Déjeme terminar con cargo a mi bancada. Bueno, si están ausentes, mala suerte. Me da la oportunidad de seguir insistiendo en estos temas. Entonces, si existen estas barreras burocráticas y de otra índole, en aspectos fundamentales como la minería y el petróleo, ¿cómo queremos nosotros incentivar? Y en este caso la inversión va a ser fundamentalmente privada. La inversión pública en el petróleo va a estar destinada a la rehabilitación de la refinería de Talara, que todavía no sabemos cuánto va a costar, y en el eventual gasoducto del sur.
Entonces yo me pregunto si de acuerdo al INGEMET, para poner en producción un proyecto minero, entre el otorgamiento de la concesión minera y la puesta en producción, se tienen que obtener 95 autorizaciones. ¿Cómo se pretende que esto logre concretarse en un periodo corto de tiempo? Todo esto va a llevar inevitablemente a un mayor estancamiento. Y luego vemos la circunstancia, y me refiero al petróleo. El petróleo, el Perú, desde hace mucho tiempo, es un importador neto de petróleo. La balanza de hidrocarburos, considerando los hidrocarburos líquidos, o sea, el petróleo, y considerando los hidrocarburos gaseosos o de gas, nos ha dejado el año pasado un saldo negativo de 500 millones de dólares, pero eso se debe al gas. Entonces, tiene que haber una política que promueva las inversiones en hidrocarburos, porque de todos los efectos, el que más nos va a incidir, de todos estos factores, el que más va a incidir. Por favor, dele tiempo para concluir. Es el hecho de que cada día vamos a ser más deficitarios en el tema del petróleo. Entonces, para no incidir más en la desaceleración de la disminución de la pobreza, es absolutamente indispensable que el gobierno trate de agilizar todos los trámites previos e intermedios que hay que hacer para el inicio de las inversiones en el Perú. De lo contrario, vamos a tener un declive quizás más acelerado del que tenemos proyectado, así tengamos las reservas y los recursos para poder hacer frente a esa, quizás, ojalá, moderada emergencia. Gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Martín Belaúnde. Ahora dejamos en el uso de la palabra por el término de 5 minutos a la congresista Carmen Omonte y luego al congresista Víctor Andrés García Belaúnde por el término de 7 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio al ministro. Creo que coincido con la mayoría de los congresistas presentes en felicitar el esfuerzo que está haciendo el sector por mantener una economía equilibrada, pero sobre todo a todos los peruanos y peruanas que están también haciendo un gran esfuerzo con su trabajo y con su consumo por mantener las cifras en azul. Mencionaba el ministro dentro de la agenda pendiente diversos factores, pero dentro de esta agenda pendiente quiero hacer hincapié en 3 aspectos. Uno, la brecha urbano-rural. Mencionaba electricidad, servicios higiénicos y agua potable. La igualdad de oportunidades, la competitividad y productividad. Creo que deberá considerarse tanto en la brecha que aún tenemos pendiente el tema de la conectividad. Y lo digo por lo siguiente, y esta es netamente responsabilidad del gobierno central. Dentro del presupuesto y el gasto del gobierno nacional, dentro de todos sus sectores, hasta la fecha en la que ya han pasado aproximadamente 5 meses, en los que debiéramos estar alrededor del 40%, tenemos, a mi parecer, 4 sectores fundamentales en los que no se está corriendo como debiera correrse, justamente tocando el tema de la agenda pendiente. En el caso de transportes y comunicaciones tenemos avanzado hasta la fecha recién el 29%. De nada nos va a servir tener en cuenta y priorizar aquellos aspectos en los que como país queremos avanzar si no tenemos realmente el afán para acortar esa brecha en conectividad.
¿qué sucede con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? El Ministerio de Salud tiene un avance del 11%. El Ministerio de Educación, estamos hablando solo en inversión, el 8.7% en educación. Y un tema que para mí es bastante preocupante, en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene un avance de solamente el 5%. Y ya revisando el presupuesto y gasto de la PCM, encontramos un programa que es fundamental, sobre todo para los que trabajamos por la sierra, que es el programa Sierra Exportadora, que tiene un avance del 1.5%. Mientras no veamos qué hacer con acortar estas brechas de infraestructura, que finalmente va a permitir que se dinamice nuestra economía. Usted, ministro, mencionaba que la explicación en marzo se daba en base a hechos excepcionales. Lo entendemos así y es importante que se haya aclarado. Pero toda esta necesidad de inversión, tanto pública, como he mencionado en cuanto a los ministerios, la inversión pública-privada y la inversión netamente privada tiene que recibir un impulso importante, fundamental, si es que queremos dinamizar esta economía, que ya vemos que por los factores externos va a tener bastante por enfrentar. Muchas gracias. Agradecemos a la congresista Carmen Omonte. A continuación, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde por el término de 7 minutos. Presidente, me pide una interrupción el colega Llovera. Congresista Llovera, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, debemos reconocer el crecimiento económico que tiene nuestro país y por ello saludar la actual gestión, pero también es cierto que este crecimiento económico no está llegando, sobre todo a las regiones más pobres como Huánuco. Por ejemplo, la falta de carreteras, los colegios. Por ejemplo, para llegar a Huacaibamba desde Huánuco tenemos que llegar a Lima, de Lima a Huaraz y de ahí a Huacaibamba por la falta de carreteras. Tenemos centros poblados, por ejemplo, como el de Quichirragra, y tenemos los colegios que se caen a pedazos. Tenemos un colegio que se cae a pedazos el techo, las carpetas están por mitad. Ahora, dele tiempo para concluir, por favor. Porque este crecimiento económico no está llegando a las regiones más pobres del país, donde realmente necesitan. Y por ello yo quiero aprovechar la presencia del ministro para pedirle que tome en cuenta las regiones más pobres y que dé prioridad para mejorar la calidad de vida de cada uno de la población. Gracias. Agradecemos al congresista Llovera. Dejamos en uso la palabra al congresista Víctor Andrés García Belaúnde por el término de 7 minutos. Damos la bienvenida, presidente, al ministro de Economía. Ha sido interesante lo que nos ha expresado. Yo recojo una frase de él, que la inversión pública y privada es motor del desarrollo. No lo he dicho con esas frases, pero lo hemos entendido así. Pero, ¿de qué inversión privada estamos hablando? ¿Y de qué inversión pública estamos hablando? Al día de hoy, presidente, de alguna manera se ha mencionado aquí el colega Mulder, aunque con cifras anteriores, la inversión pública está casi paralizada. Que esté paralizada la inversión privada lo puedo entender en algunos sectores, pero la inversión pública no. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ha invertido hasta el día de hoy, 15 de mayo, hoy, el 1%. No sé si eso será el motivo por el cual se ha ido el ministro, el titular de ese sector. El Ministerio del Ambiente 4%, la Presidencia del Consejo de Ministros 5%, el Interior, que es seguridad ciudadana, ha invertido solamente 6.7%, 18 millones de 276 millones que debió invertir. Cultura ha invertido 7%, defensa 8%, educación 8%, economía y finanzas 12%. En ese sentido el ministro de Economía puede estar satisfecho porque su sector ha invertido un poco más que el resto. Salud 11%, claro,
y vemos aquí muy cerca el Hospital del Niño aún abandonado, aún no funciona. Y entonces el tema es inversión pública también, presidente. Inversión pública que no se da, o que se da muy mal. Inversión privada que tiene contra requisitos que lo hacen casi inviable. La inversión pública está detenida en el aeropuerto Jorge Chávez. Se ha postergado la realización de las obras de ampliación del aeropuerto, con una adenda además que es una adenda entreguista, una adenda que facilita al concesionario del AP cobrar a los pasajeros en tránsito, algo inédito en el mundo entero. Pero no solamente eso, sino que le ha permitido a los concesionarios del AP recurrir a Jesús María y no a Washington. ¿Me explico? Porque antes, para la controversia o discusión del contrato de concesión, había que discutir en el CIADE en Washington. Han cambiado el CIADE en Washington por Jesús María, por la Cámara de Comercio. Y yo le pregunto al ministro, ¿cuántos arbitrajes el Estado ha ganado en la Cámara de Comercio de Lima? ¿Cuántos? ¿1? ¿10? 0. 0. ¿Qué facilidades? ¿Qué facilidades, presidente? Entonces vemos pues que hay una gestión rara y poco transparente. Y hablando de transparencia, nos hemos enterado debido a una noticia que el gobierno iba a invertir en Repsol, que las AFP son dueñas de Repsol, del casi 40% de Repsol. ¿Y quién sabía eso? Los AFPistas no lo sabían. ¿Dónde está la transparencia? ¿Por qué no sabemos dónde está invertido los 100.000 millones de soles de 5 millones de peruanos que aportan las AFPs? Nadie sabe dónde están invertidos. Y entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Por qué no el gobierno exige transparencia pues a las AFP para saber qué hacen con nuestro dinero? Y cuando vemos que la recaudación tributaria está bajando, presidente, nos preocupa qué pasará con el impuesto a la renta, que está bajando para el próximo año, más que para este. Y nos preocupa, presidente, que el crecimiento del país sea todo desordenado. Hemos visto cómo la producción de bienes de consumo ha bajado, ha decrecido 4.39, la producción de bienes de capital 1.31, la producción de bienes intermedios 2.11, la producción de algún tipo de industrias intermedias como vidrios y producción de botellas 19%, la producción manufacturera de hilados de fibra, textiles 17%. Etcétera, etcétera, etcétera. No contamos con la pesca, que estamos hablando ya de 44% que ha decrecido. Y entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? Claro, el 6% de crecimiento es jalado por la construcción, pero cuando empezamos a analizar rubro por rubro, vemos que la economía está decreciendo en casi todos esos rubros. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Economía? Acá tengo un comunicado también, presidente, de los colegios de contadores que se quejan de las altas tributaciones y las altas multas. Hoy día la multa es carísima y todo eso hecho con la ley 29.884, leyes que delegó el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y que sacaron ellos algún tipo de normas que eleva tanto las multas que son ya expoliatorias. Por ejemplo, si uno compra un automóvil que le vale 6.000 soles, presidente, no le avisa al SAT de la Municipalidad de Lima, tiene que pagar 4.000 de multa. Casi el 60% del valor del vehículo. Y eso está permitido con esta norma que dio el Ministerio de Economía por delegación de facultades. Es decir, multas desproporcionadas totalmente. Entonces, presidente, ¿qué vamos a hacer entonces con un gobierno que no está recaudando debidamente, que no hace nada para alentar la producción, la verdadera producción, que no hace nada, presidente, para gestionar mejor los recursos en la inversión pública, que no hace nada por empujar la inversión privada y que salen a anunciar cosas raras y extrañas como la compra de Repsol y automáticamente el dólar sube, la bolsa de valores baja? Esos son signos de preocupación que se transmite al inversor privado y que no se puede corregir fácilmente. Por eso, presidente, yo quisiera que el ministro pueda decir algunas cosas, contestar algunas cosas planteadas, a ver si recobramos un poco el buen criterio y el buen concepto de la gestión de este gobierno, presidente. Agradecemos al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. La representación nacional, a pedido del congresista Manuel Merino,
Saludo a los alcaldes provinciales y distritales de los departamentos de Tumbes, Piura y Loreto que se encuentran en la galería diplomática. Dejamos en el uso de la palabra a la congresista Julia Tevez Quispe por el término de 2 minutos y luego le toca el turno al congresista Octavio Salazar por el término de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes y por su intermedio un saludo también para el ministro de Economía que en esta tarde y en esta noche nos acompaña. Me pide interrupción 2 colegas, señor presidente. Con su anuencia, si puedo ceder la palabra, señor presidente. 2 colegas, el colega Apasa y el colega Zamudio. Tiene uso la palabra el congresista Justiniano Apasa. Gracias, señor presidente. Evidentemente, según las interpretaciones de algunos colegas, nuestra economía en el país va por buen camino, entendiendo y conceptuando de que la crisis en el mundo, fundamentalmente Europa, es difícil y tenía que tener necesariamente ser los efectos en los países del tercer mundo. Sin embargo, en el país hemos avanzado. Como alguna colega de repente está muy apurada, simplemente quisiera señalar algunos aspectos y algunos indicadores referente a la situación de la deuda pública y políticas de endeudamiento. En el año 2006... Dele tiempo para concluir. En el año 2006 la deuda pública representaba el 33.3% del Producto Bruto Interno, en tanto que para el año 2012 la deuda externa representó el 19.6% del PBI y para el año 2013 solo representará el 18.2%, señor. No hay que olvidar también que la deuda pública para el año 2012 fue de 33.573 millones de dólares, de los cuales 20.498 millones de dólares fue deuda externa y 13.075 millones de deuda interna. En el año 2007, señor, el servicio de la deuda externa fue de 11.481 millones de soles, que representaba el 18% del total de nuestro presupuesto. Y para terminar, señor, y que no se inquieten los del frente, para el año 2013 el servicio de la deuda externa solo es de 9.563 millones de soles y solo representa, señor, el 8.8% del total del presupuesto. Por lo tanto, estamos avanzando. Agradecemos al congresista Justiniano Apasa. Tiene el uso de la palabra el congresista Tomás Zamudio. Qué fácil, señor presidente, es hablar cuando no se conoce la realidad del pueblo peruano. ¿Cómo no reconocer los agricultores del Perú de la cuenca media y la cuenca alta los 1.000 millones de soles en el programa Mi Riego, que van a servir 800 millones para construir infraestructura, 100 millones para canales y 100 millones para riego tecnificado? ¿Cómo no reconocer esta obra emblemática, el sueño de las regiones del sur del Perú, la carretera Camaná-Quilca, Quilca-Matarani, Matarani-La Punte-Bombón, Hilo y Tacna? Esta obra emblemática se encuentra en plena ejecución. ¿Cómo no reconocer todos los proyectos que está ejecutando nuestro gobierno? Eso significa ser ciego o sordo, aquel que no quiere escuchar y el que no quiere ver. La rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuito-Cache, la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinoa-San Francisco. Dele tiempo para concluir. A nivel nacional, señor presidente, que han sido olvidadas y dejadas de lado por los gobiernos del pasado. Nuestro gobierno viene realizando obras con presencia y participación del Estado en aquellos lugares que siempre fueron olvidados. ¿Cómo somos mezquinos si no reconocemos el día de hoy
que nuestro gobierno de desarrollo con inclusión social está llegando a los más pobres, a los más humildes de la ciudad y el campo. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Tomás Amoy. Dejamos en el uso de la palabra por el término de 2 minutos a la congresista Julia Tevez. Gracias, señor presidente. Respaldar y apoyar en todo momento el discurso de mis colegas, porque creo que aquí hay que hablar con la verdad y creo que hacer política también, señor presidente, en estos tiempos es de oportunidad y no de una demagogia. En ese sentido, quiero resaltar que todos los países del mundo es conocidísimo que tienen una deuda pública. Así que esto digamos que es normal. Lo peligroso es no saber manejar la deuda pública. Es decir, ser irresponsables en el manejo de la deuda pública. Entonces, nuestro país en estos últimos años viene viviendo una estabilidad macroeconómica que se ve reflejado en análisis internacionales. Y entonces, cuando hablamos nosotros de desarrollo económico, estamos hablando de 2 términos elementales, de la sumatoria de un desarrollo macroeconómico más el mejoramiento de la calidad de vida. Y entonces, este gobierno finalmente creyó y finalmente creó un ministerio llamado Inclusión Social. Y entonces también hay sesiones descentralizadas que ningún presidente de la República llegó a lugares más recónditos del Perú y ahora viene llegando a los lugares más sufridos que jamás llegaron otros presidentes. Y entonces el presidente de la República, respaldado y trabajando con el ministro, yo le voy a suplicar a la colega que es mujer, que sepa respetar. Y hemos quedado en la mesa de mujeres, saber hacernos respetar. Primero el maltrato en la Comisión de Inclusión esta tarde, a un colega crisólogo que me da muchísima pena, y ahora que interfiere en el momento que uno habla. Yo le voy a pedir, señor presidente, que el grado de educación sea también demostrado aquí en el Pleno del Congreso. Dele tiempo para concluir. Y señor presidente, creo que la imagen del Congreso no puede reducirse más por algunas personas. Y cuando nos hablan del gobierno, señor presidente, queremos resaltar que 509,000 personas ahora han dejado de ser pobres de acuerdo al último informe del INEI. Eso nadie lo puede negar. Si son cifras más o menos, pero aquí se sabe que hay pobres que en este momento han dejado de ser pobres. Y entonces a veces cuando hablamos de obras emblemáticas, quiero resaltar, y nadie podrá negar en este momento el desarrollo del sur, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, el Aeropuerto Internacional, el Gasoducto del Sur, que muchos quisieron privatizarlo, pero ahora la empresa del Estado se ve fortalecida con el Cusco, porque ahora sí vamos a ver un gasoducto sur peruano en verdadera democracia, con manos limpias y transparentes, señor presidente. Eso debemos de hacer para trabajar por los más pobres del país. Para concluir. De manera educada, de manera limpia, teniendo la dignidad alta para dejar trabajar de manera articulada al gobierno. Y creo que con eso no se beneficia el gobierno, se beneficia el país, se benefician los más pobres del país, señor presidente. Y aquí hay que resaltar la labor de que el ministro de Economía, y lo felicito públicamente que venga aquí para poder explicar, y esa es la democracia que viene demostrando, para poder trabajar de manera articulada con las otras fuerzas políticas, para no oponerse, sino para ganar y sumar esfuerzos. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la congresista Julia Tevez. Tiene la palabra por la congresista Carla Chef. Gracias, presidente. La única situación que he mencionado es que la congresista Tevez parece que no había nacido en la época del ingeniero Fujimori, porque el presidente que recorrió este país fue el ingeniero Fujimori, así no le guste. Y con respecto a respetarnos las mujeres que formamos la red de parlamentarias mujeres, está correcto, pero principalmente
tenemos que respetar a todas las mujeres de nuestro país. Y yo no le he faltado el respeto al congresista Crisólogo. Yo estoy defendiendo a una niña de 14 años, señor presidente, nada más. Ese es mi trabajo. Agradecemos la intervención de la congresista Scheffer y centrémonos en el tema que es materia de la sesión. Dejamos en el uso de la palabra al congresista Octavio Salazar por el término de 3 minutos y luego al congresista Yehudi Simo por el término de 3 minutos. Presidente, me está solicitando una interrupción la señora congresista Carla Scheffer. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Escucho y me gustaría que sea realidad todos los proyectos que hoy día se están mencionando. Tenemos, pero creo que ya los están desalojando, a más de 30 alcaldes de la región de Tumbes, Piura, Loreto, San Martín y Huánuco, los cuales no van a poder ver las obras que ellos han presupuestado en su presupuesto participativo, porque se las ha disminuido, se les ha recortado entre un 35 y 45% las transferencias del canon y sobrecanon, que va a afectar especialmente todas las obras del presupuesto participativo. Y acá el ministro sabe perfectamente que todas esas obras tienen metas. Y si esos alcaldes no cumplen metas, pueden ser hasta vacados. Para concluir. Sí, exactamente. Pueden ser vacados y no van a recibir incentivos. Acá la información que manejamos en el Estado es pública. Perú Petro les dice que ha habido una reducción del 7% en la producción del petróleo. Entonces se le tiene que reducir el 7% de las transferencias, pero no el 35 o 48% que está sucediendo. ¿Qué es lo que va a hacer el ministro para poder solucionar este problema? Es más, tenemos el decreto supremo 083 que ha sido firmado por este gobierno para desarrollar las zonas fronterizas. El 3 de abril ha salido el reglamento, donde hay una firma multidisciplinaria, multisectorial, de diferentes ministerios para desarrollar obras en las zonas fronterizas. ¿Cuánto es el monto asignado para poder cumplir lo que ellos han firmado? Gracias, presidente. Agradecemos a la congresista Carla Scheffer. Tiene el uso de la palabra por el término de 3 minutos el congresista Octavio Salazar Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un cordial saludo al señor ministro de Economía. Es importante, presidente, lo siguiente. Hace unos días el señor ministro de Economía manifestó que el enfriamiento de la economía se debía, entre tantos factores, por ejemplo, a que el año había una menor demanda mundial, por ejemplo, con relación a temas de nuestros productos, así como también, por ejemplo, que los temas climatológicos que no habían permitido que se desarrollasen todas las obras de infraestructura y que esto no iba a afectar en nada que el Perú en este año crezca el 6.2% del PBI y que la inflación no iba a llegar al 2%. Y obviamente hoy en día el señor ministro nos ha manifestado que la inflación sí podría estar bordeando el 4%. Pero al margen de ello hay algunos otros datos, presidente, que sí nos preocuparían. Por ejemplo, con relación al ingreso por el impuesto general a las rentas. El año pasado fue de 1.529 millones y este año estamos hablando de 1.000 millones. Son 529 millones menos por ingreso por el impuesto general a la renta. Y también, presidente, es importante, por ejemplo, lo que manifiestan los gremios empresariales con relación al tema económico en el país. Hay una revista que ha hecho un sondeo también a los empresarios
Y por ejemplo, el 52% manifiesta su preocupación con relación a este tema de la economía en el país, y por un lado también es importante precisar que el 23% hace 3 meses decían lo contrario. Es decir, hay una diferencia, perdón un ratito, hay una diferencia, presidente, de 52 a 23% en 3 meses con relación al tema económico por parte del sector empresarial. Y también, presidente, las preocupaciones, indudablemente, si estamos hablando que en los últimos 5 años iba a haber una inversión de 52.000 millones de dólares en temas mineros, y que a duras penas estaríamos llegando, por ejemplo, solamente a 1/3 del total de esos 53.000 millones de dólares. Entonces, presidente, a ello sumamos lo que está sucediendo con los conflictos sociales. Yo tengo un dato, presidente, por ejemplo, en el tema de los conflictos sociales, en el año 2013 se señala de 222 conflictos activos, 165 y 57 latentes. Por favor, dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Mientras que en junio del año 2011 habían 217. En otras palabras, los conflictos continúan en su mismo vigor y en su misma efervescencia. Y entonces, presidente, este es un tema que debemos nosotros tener sumamente cuidado, porque la economía de un país es importantísimo para poder seguir creciendo. El propio ministro de Economía lo ha manifestado. A mayor crecimiento, menor número de pobreza, porque hay mucho más dinero para invertir, y eso es lo que nosotros deseamos. El otro punto, presidente, que yo quisiera tocar es con relación al señor ministro, con relación al tema de las pensiones en nuestra Fuerza Armada y en nuestra Policía. Hay una discriminación con relación a los que han pasado al retiro con fecha 1 de enero del 2013, con relación a los que han pasado al retiro después. Es decir, de 2013 para adelante se les está considerando una cédula viva, y del 2013 hacia abajo sencillamente. Para concluir, congresista Salazar, por favor. Gracias, presidente. Se ha congelado, presidente, sus pensiones, y que indudablemente es una preocupación de miles de efectivos, de oficiales y suboficiales en este tema. Toda vez que, si vamos en ese sentido de cosas, en unos años los que tienen esta pensión congelada, su dinero no va a valer mucho de aquí a unos años, y entonces van a haber problemas sociales fuertes al interior de los pensionistas de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía, y solicito en todo caso que el señor ministro nos pudiese dar una aclaración sobre el particular. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Octavio Salazar y dejamos en el uso de la palabra por el término de 5 minutos al congresista Yehudi Simón. Gracias, presidente. A través suyo, saludando al señor ministro de Economía. Y aquí se han tocado algunas cosas políticas, presidente, antes de hablar de algunas preguntas que le quiero hacer al señor ministro de Economía. En principio, yo tengo la impresión de que todo presidente o todo gobierno tiene activos y tiene pasivos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sin embargo, al señor presidente Humala yo lo veo desde los grupos conservadores, quererlo llevarlo ya al nivel de Pinochet, ¿no es cierto? Y desde los grupos radicales de izquierda, llamarlo traidor. Y eso no es una buena situación, no es una buena cosa para los peruanos, que estamos aspirando a llegar a buen puerto el 2021. Se habla del ministro de Economía actual, el ministro Castilla, y poco menos que se le califica de velasquista, según algunas apreciaciones que he podido escuchar. Pero se olvidan de que el ministro Castilla es de la misma escuela de PPK y de Zavala, que fueron de otra manera ministros del presidente de Toledo, de Carranza y la señora Arauz, que fueron ministros del presidente García. Y el crecimiento ayer como ahora es prácticamente el mismo, con algunas diferencias de que el año 2008 tuvimos una severa crisis internacional
en lo cual el Perú bajó su crecimiento del año 2007 extraordinario de casi 10 puntos a casi 1.8, pese al llamado que hizo el presidente García a todos los inversionistas para que apuesten por el Perú. Le dio todas las condiciones, todo para que invirtieron lo menos posible porque tenían miedo a la crisis internacional. Es decir, siempre el empresario juega a ganador, nunca el empresario juega en otro sentido. Y por lo tanto, si hoy día sabemos que, por ejemplo, el Perú ha logrado el máximo histórico en inversión extranjera, como lo informa CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que el Perú recibió 12.240 millones el año pasado, ¿no es cierto?, de inversión extranjera y que representó más del 49% de lo obtenido el año anterior, significa que tiene que haber confianza. ¿Qué inversionista extranjero mete en el Perú si no hay confianza, si es un gobierno chavista? Es evidente de que no queremos mirar el bosque y estamos mirando el árbol, estamos mirando lo interno nuestro en función de nuestros intereses y no estamos mirando los intereses del país. Y eso es lamentable, presidente. Yo entonces, dicho esto, saludo los logros que obtuvo Economía. Yo no soy amigo de los ministros de Economía, al contrario, me caen un poco antipáticos cuando tengo que hablar de pobreza y cuando tengo que hablar de inversión rural. Pero cuando hay logros, evidentemente de caballeros, es felicitar. Y yo me alegro de que el gobierno el año pasado haya tenido logros bastante importantes cuando se habla de crecimiento del PBI más alto de América Latina a 6.4, cuando se habla que tenemos la inflación más baja, 2.8. Entonces, ¿cómo no sentir satisfacción? Se está impulsando la economía, pero, ¿no es cierto?, ese crecimiento que aparentemente está haciendo crecer la clase media, que también es una satisfacción, sin embargo, hay un déficit, hay una deuda. Y la deuda, que ha sido muy bien dicho por algunos congresistas, es el área rural. Tenemos que invertir más en el área rural y queremos saber qué está haciendo el gobierno para poder elevar los niveles sociales del sector. Hemos estado hace algunas 3 o 4 días en Madre de Dios y hay todo un paraíso ahí para poder explotar, hay toda una población que está desesperada para poder crecer y sin embargo nos encontramos como que Madre de Dios perteneciera a otro país, perteneciera a Bolivia o perteneciera a Brasil y no perteneciera al Perú porque el Estado no está siendo presente como lo debía ser, al menos de los problemas de minería informal y por cierto de los problemas de agricultura que existen. Entonces, mi pregunta al ministro de Economía es ¿cuándo se va a invertir o qué se está haciendo por la parte andina del país? Y peor aún, o mejor aún, ¿qué se está haciendo por todo el mundo amazónico? ¿Qué se está haciendo por Amazonas? ¿Qué se está haciendo por San Martín? ¿Qué se está haciendo por Madre de Dios? Por Apurímac. Es una Ucayali. Los peruanos, el Estado peruano tiene una deuda inmensa con el mundo amazónico y no estamos resolviendo. Cuando nos hablan de los crecimientos económicos, miramos exclusivamente la costa y no miramos los otros sectores. Entonces, me gustaría saber cómo vamos a resolver el problema de energía. Ya tenemos crisis en los minerales producto de la baja de los mismos. ¿Qué va a reemplazar en algún momento la minería? ¿Qué estamos haciendo para desarrollar minería? ¿Qué planteamientos tiene el Ministerio para desarrollar el problema energético? Yo quisiera saber cuál es el pronóstico para la balanza comercial del próximo año. Y un tema que es fundamental, ministro. Dele tiempo para concluir al congresista Yaudis. ¿Cuál es la política que se tiene este gobierno para la micro, pequeña y mediana empresa, que de una u otra manera son el fundamento del desarrollo económico y sin embargo cada día se le pone más trabas para formalizarse? Entonces, presidente, yo termino ahí, le agradezco y quisiera saber, que el ministro nos responda, ¿cuándo se va a callar las voces o se va a confirmar si hay un congelamiento de la economía peruana o no? He escuchado, he leído a economistas muy importantes, incluso de la misma escuela del ministro Castilla, que están diciendo que este país no va a crecer el 3% este año, ni el 4%. Entonces, ¿hay una desaceleración de la economía, sí o no? Que se dé respuesta porque es importante que todos lo conozcamos. Muchas gracias, presidente. Tiene una interrupción, termino yo, presidente, una interrupción al congresista Enrique Wong. Una interrupción al congresista Enrique Wong. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, el proyecto de Mi Riego es una inversión importante de 1.000 millones, se considera que es de los 1.600 hacia la parte más alta
de las cuencas. Sin embargo, de acuerdo a la geografía, los terrenos se van abriendo de tal forma que la mayor cantidad de aprovechamiento se encuentra entre los 400 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Por eso, presidente, creo que sería importante, además de mi riego, invertir más en infraestructura de riego a nivel de estas alturas de terreno, porque es mucho mayor la cantidad que se puede aprovechar. Gracias. Agradecemos al congresista Enrique Bon. Y está usted concedido una segunda interrupción, congresista Eudecimo. El congresista Rubén Condori tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo creo que es oportuno aclarar de que efectivamente tanto se ha pregonado y inclusive se ha exaltado de que el Perú necesita el liberalismo económico. Y efectivamente esas son las consecuencias del liberalismo económico. Y no podemos negar eso. En el cuadro, en la página 27, hay un cuadro que se muestra con bastante claridad la relación entre el Producto Bruto Interno del Perú respecto al PBI del mundo. Hay una alta correlación. Lo que ocurre en el planeta le va a ocurrir al Perú. Entonces, ¿es culpa del ministro de Economía? No, es culpa del mercado internacional. El asunto es de que de una u otra forma el gobierno lo que está haciendo es tratar de reducir. Si en todo el planeta hay gripe y a nosotros no nos ocurre eso todavía, ese es un éxito. Pero nos va a dar, sí nos va a dar. El problema es cuánto va a durar. Dele tiempo para concluir. Esa es la diferencia, cómo reducir el impacto. Entonces no podemos extremar las cosas y no puede un gobierno caer en el populismo, lo que se hizo en el pasado. Eso es altamente negativo. Hay éxitos en el gobierno y justamente un manejo responsable de la economía, no un manejo populista de la economía, no un manejo clientelista. Eso sí sería negativo. Esto es lo positivo. Cifras en azul. Estamos mejor que muchos países. En el caso de Chile, por ejemplo, hay un cuadro interesante donde se habla, por ejemplo, de la relación del Perú con varios países. Y me parece una cosa muy interesante. Perdón. Bueno, en todo caso me voy a referir a esta parte específicamente. El Perú depende mucho de los precios internacionales y está ocurriendo en el oro, en la plata, en el cobre, en el plomo, en el zinc, en el hierro. En toditos hay un descenso en el precio. Para concluir, congresista Rubén Condori, por favor. Consecuencia del mercado internacional. El mercado internacional está en descenso. Ha desacelerado lo que está ocurriendo en Europa, lo que está en Estados Unidos mismo. Y en el Perú nos va a tocar. Por eso corresponde con mayor razón un manejo responsable de la economía. Y ese manejo responsable de la economía se está dando. ¿O quieren que se haga populismo económico? Eso sería lo malo. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Rubén Condori. Para concluir, congresista Eudecimo. Sí, presidente, solamente para que el ministro nos dé a conocer cuál es verazmente, realmente cuál es el gasto de inversión pública que se ha dado. Yo tengo aquí un informe donde se dice que los avances de ejecución de la inversión pública por niveles de gobierno al 30 de abril de 2013, el monto ejecutado en los tres niveles de gobierno es de 6.385 millones, que representa el 20% del presupuesto asignado. Es decir, hasta abril se ha gastado el 20% del presupuesto. Aquí hay versiones de 2%, 5%, 8%. ¿Cuál es la realidad? Yo supongo que el Ministerio de Economía tiene esos porcentajes. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Eudecimo. Ahora tiene el uso de la palabra el congresista Josué Gutiérrez por el término de 5 minutos y luego la congresista Luz Salgado por el término de 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Me pedí interrupción el congresista Guayama, si fuera tan amable antes de comenzar. Congresista Leonidas Guayama tiene uso de la palabra. Gracias, presidente, y gracias, congresista Josué. Presidente, se ha dicho acá que no hay obra de impacto en el país. Yo creo que es mezquino no reconocer, presidente,
toda la gran inversión pública que hay en todo el país. Yo voy a hablar, por ejemplo, algunos ejemplos en mi región Piura. Por primera vez en la historia de Piura se está presupuestando en saneamiento, presidente, alrededor de 1.200 millones de soles. Proyectos de envergadura que benefician especialmente a gente que vive en asentamientos humanos. Por ejemplo, 30 millones para agua de alcantarillado de la parte este de Castilla, 14 asentamientos humanos. Por ejemplo, 28 millones para el sector sur de Piura, también agua de alcantarillado, presidente. 56 millones para este año para 10 asentamientos humanos de la parte alta de Paita. También, por ejemplo, una inversión de 241 millones de soles para unir la provincia de la sierra de nuestra región, Ayabaca, Huancabamba. Para concluir, congresista Guayama. Decía, presidente, una inversión de 241 millones de soles para unir a provincias de Ayabaca, Huancabamba con la hermana región de Cajamarca, que es parte de la longitudinal de la sierra, presidente. Reconocer también, presidente, la decena de los colegios, de la infraestructura de colegios que se están ejecutando en nuestra región. Varios centros de salud también beneficiando especialmente a los distritos de las zonas más alejadas de la región, especialmente de la Sierra Piurana, presidente. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Leonidas Guayama. Dejamos el uso de la palabra por el término de 5 minutos al congresista Josué Gutiérrez. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al señor ministro de la cartera de Economía y un saludo también a los funcionarios que lo han acompañado el día de hoy. Señor presidente, quiero unirme a las expresiones generosas de los señores parlamentarios que sin ninguna mezquindad han reconocido el valor del profesionalismo expresado hoy en cifras. Sin duda, no hay triunfalismos. Lo que existe es el reconocimiento tácito de que estamos en la línea correcta, pero que necesitamos hacer reformas profundas para hacer que el crecimiento del Perú sea mucho más sostenido y sobre todo esté garantizado, aún en situaciones adversas donde la economía mundial, como es natural, se ha ido contrayendo en términos comerciales, en términos de producción y, si se quiere, en términos políticos. Por eso es que hoy día afirmamos un hecho que nos diferencia, que no esperaremos 2 gobiernos o 20 años o 30 años para concluir una obra. El tren eléctrico, que lo heredamos sin inaugurar y sin completar, hoy día asumimos el reto de hacerle un segundo tramo y estoy seguro, presidente, y al pueblo peruano, decirlo que tengan confianza, porque lo